A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Masacre en la Universidad, también conocida como El Poder del Oculto. De hecho, que yo esta película la conocí como El Poder del Oculto, pero creo que el nombre más común que tiene es Masacre en la Universidad. Bueno, es una película de serie B setentera que tiene, digamos, esos elementos positivos que tenía el cine de aquella época, pero también tiene algunos elementos un tanto negativos. Lo primero, y es un dato muy curioso, es que al principio de la película sale, como presentando la película, Christopher Lee. Es una especie como de presentación, de maestro de ceremonias, que esto lo solemos ver en el cine de terror de antologías, como siempre hay alguien como que va presentando las historias. Aquí no es una película de antologías, no es una película de historias, solamente es una historia, una película, lo que vendría a ser un poco como El Caballero del Diablo o El Club de los Vampiros, que eran estas películas que hacían de historias de la cripta cuando decidieron llevarlo al cine. Bueno, pues un poco más o menos eso. Una presentación al principio y luego como una despedida al final. Y entre medio tenemos la película. Pero el caso es que esa presentación no la hizo Christopher Lee para esta película. O sea, lo sacaron creo que de un documental o de una serie que hizo Christopher Lee y se apropiaron de eso. Esto era muy típico en el cine de serie B. Como no tenían presupuesto, no podían contratar a Christopher Lee, bueno, pues dije, no vamos a coger esto y si se entera, pues ya veremos, si no se entera, no pasa nada, claro. Igual cuando se enteró el hombre, pues ya no había prescrito a lo mejor el tema ese y no podía denunciar, o pasó de denunciar, porque yo que sé, Christopher Lee igual ya estaba un poco por encima de todo eso y dijo, bueno, pues que se aprovechen. Pero no lo hizo para esta película, o sea, él no cobró por grabar eso. Es como si yo cojo ahora, voy a hacer una película y pillo una presentación, yo que sé, de cualquier actor o de Iker Jiménez ahí presentando algo y yo lo pongo como si presentara mi película, cuando no es así. De hecho, que las presentaciones, la presentación y la despedida no tienen mucho que ver con el argumento, prácticamente nada tienen que ver. Sí tocan el tema un poco como de esas entidades poderosas y tal, hace una presentación como hablando de entidades poderosas y la película habla de una entidad poderosa. En la presentación habla de una buena, una entidad poderosa buena, y la película nos habla de una entidad maligna. Pero bueno, está curioso esto, el detalle este. De hecho que incluso la historia que cuenta tanto al principio como al final, esas dos historias que nos está narrando Christopher Lee, en algunos momentos pueden ser no más interesantes que la historia central, pero sí que tienen su toque. Al principio no habla nos cuenta Christopher Lee pues que había un rey, iba con su discípulo, con un vasallo suyo, entonces el rey se puso a dormir como en un monte y entonces el discípulo vio que salió una serpiente de su boca. Entonces la serpiente quería cruzar un río y entonces él puso la espada para hacerle de puente. Entonces la serpiente cruzó, luego volvió, se metió en la boca del rey. Y entonces el rey despertó y entonces dijo que había tenido un sueño en el que pasaba por un puente dorado y o sea metálico. Entonces en el otro lado de ese puente había un gran tesoro. Entonces él le dijo lo que vio una serpiente, que tal, que pasó el río. O sea, era la misma recreación que había visto con la serpiente, era el sueño que había tenido el rey, como si el rey fuera la serpiente cruzando ese río metálico, que sería la espada que puso él para que cruzara la serpiente. El caso es que cruzaron el río, encontraron un gran tesoro. Era un poco un espíritu, esa serpiente vendría a decir que era un espíritu benévolo, que les dio riquezas. Pero también hay espíritus malévolos, como es el caso que cuenta esta película. Y voy a comentar ya la película, y al final comentaré la despedida que hace Christopher Lee, que también cuenta otra historia que está muy chula. Bueno, la película cuenta la historia de un profesor de universidad que habla sobre el tema de pues, antiguas culturas, antiguas religiones, y está hablando sobre un antiguo dios o deidad maligna de los gaélicos. Los gaélicos era el antiguo pueblo irlandés, que cuando alguien, por ejemplo, les hacía algo malo o querían vengarse de alguien, pues aclamaban a este dios llamado Moloch, que era el dios como de la venganza. Alguien te había hecho algo, entonces tú, digamos que le pedías a ese dios que te vengara, que le hiciera algo a esa persona para, vamos, para saciar tu sed de venganza. Esto lo tomaron después, por ejemplo, en Pacto de Sangre, pues ese dios era Pumpkinhead, cabeza de calabaza, que era ese demonio como de la venganza. Bueno, pues aquí es el Moloch este. El caso es que, bueno, pues hay un grupo de estudiantes de ahí de la universidad, gamberros y tal, que deciden ir a hacerle una putada a la casa de este profesor. No sabemos por qué, si es que porque le tienen manía, o están aburridos, o yo qué sé. Pero lo que pasa de ser una simple broma para asustar al hombre, resulta que al final acaban entrando, al tipo le pegan un golpe que casi lo matan, y de hecho que lo dejan en coma, y matan a la mujer y matan a los dos hijos, al hijo y a la hija.
O sea, ¿a santo de qué? ¿No? Entran ahí y no ganan nada, no roban nada. Una broma, coño, no entras directamente y le pegas un golpe ahí que lo vas a escalabrar. Y claro, como le pega ese golpe tan fuerte, dice, no, los otros nos han visto que encima llevan mallas. O sea, no tiene ningún sentido el que hayan matado a esa gente. No tiene ningún sentido nada. O sea, si quieres ir a asustarlo, pues le tiras 4 piedras a la ventana o yo que sé, haces mil cosas. Pero entrar con esos pasamontañas, esas medias que llevan negras y le pegarle un golpe tan fuerte al tío, y claro, como le pega ese golpe tan fuerte, dice, pues ahora ha bajado el hijo, la hija, la mujer y tal, nos van a ver, aunque llevemos pasamontañas, pero yo que sé, igual tienen miedo de que puedan identificarlos por la ropa o lo que sea. El caso es que se los cargan a todos, ¿no? Vamos a hacerlo sencillo, pero yo no le veo lógica ninguna a toda esa masacre, porque lo primero es que el palo que le dan al tipo en la cabeza no es para asustarlos, es hacerle daño, simplemente. En fin, gentuza. El caso es que el tipo queda en coma, pero es consciente de todo lo que pasa y oye de que ha muerto su familia, de que eran unos tipos que han entrado a la casa, tal, y cual. Entonces él, estando en coma, invoca a este dios de la venganza, este Moloch, para que se cobre venganza sobre aquellos que le han hecho daño, aquellos que han matado a la familia y la han dejado él en coma. Entonces, esto viene a ser también un poco ese argumento de alguien en coma que se cobra venganza. Bueno, la película esta de Patrick, esa del chico ese que queda en coma, de Richard Franklin, pues un estilo esa película. También podemos, esa de Freak Dog también, es un rollo así, o incluso a Enigma, la de Lucio Fulci. Sí, una persona en coma, pues que se cobra venganza. Entonces el argumento está bien, está interesante. Es un grupo de chavales que han entrado, es una historia de venganzas, pero de venganza sobrenatural. Han entrado a una casa, han matado a la familia entera y el tipo que ha sobrevivido, que está en coma, bueno, pues reclama venganza y se toma venganza, pues un ser sobrenatural que es este Moloch, este dios de la venganza. Entonces, pues va matándolos uno a uno. Está muy bien el tema de que antes de que mueran, ellos tienen como, cuando este hombre invoca a este dios, tienen como una especie como de pesadillas, como una visión y un preludio de lo que les va a pasar. Y está muy bien, es todo como muy onírico, muy pesadillesco. Esos sueños son en blanco y negro. Hay uno que sueña como que entra a una sala y hay un ataúd en medio de la sala y todo el suelo está como lleno de niebla y entonces abre ese ataúd y aparece la chica que mataron, la hija de ese profesor, y la agarra de la mano. Otro entra con una especie como de mortuorio y de repente ve algo extraño y sale corriendo. Otro está en la playa y ve a alguien andando como con un sudario y luego cuando esa persona cae al suelo le mira la cara y era el mismo. En fin, esas pesadillas están muy bien realizadas. Y luego pues van muriendo uno a uno estos chicos. Las muertes son iguales a los de una pintura que hay de este dios Moloch. Hay como un sacerdote invocando al dios Moloch y un grupo de personas que van muriendo. Entonces van muriendo de la misma forma en la que están representadas esas muertes en esa pintura. Y ahí es donde la película a partir de ahí ya flojea. O sea, la película está muy bien en cuanto a que tiene un buen argumento, el planteamiento de que entran, matan a la familia, el tipo queda en coma, invoca a este dios, las pesadillas que tienen, el preludio de lo que les va a pasar y ya sabes de que va a matar este dios a estos chavales uno a uno. Pero ya las muertes es lo que me flojea. Lo primero es porque se nota el poco presupuesto. Claro, cuando hay poco presupuesto tienes que tirar del talento y si no hay tampoco mucho talento por ahí, pues entonces la cosa no va bien. Entonces se notan las muertes muy cutres, podrían haber estado muy chulas cuando ves esa pintura, esas muertes, decir, joder, estas muertes recrearlas estaría muy bien, pero claro, con el poco presupuesto la verdad es que poco pudieron hacer. Entonces, bueno, hay un par que no están mal, pero a la primera muerte, por ejemplo, es muy cutre, muy cutre. No voy a hablar de ninguna de las muertes, pero sí que es muy cutre. En ningún momento vamos a ver a este ser sobrenatural, a este Moloch, que es como una especie de entidad invisible, solamente lo veremos al final, que es como si fuera la criatura de la Laguna Negra, así verde, grande y tal. Es un tipo disfrazado, por supuesto. El final sí que me gustó bastante. Me parece un final bastante perturbador y está muy bien el final. Y el conjunto de la película, como es cortita, porque la película dura 1 hora y 20 contando la presentación de Christopher Lee y el final y esa despedida que metieron a calzador. O sea, es una película muy cortita, va muy directa al grano y ya está. Lo único que tiene la pega es esa, que el argumento está muy bien, todo está bien hasta que comienzan las muertes, que ya empiezas ahí a ver ya la falta de presupuesto y bueno, pues yo qué sé. Simplemente porque las ves cutres y ya está. Pero la película te entretiene y está bien. No es de lo mejor que hay, pero está bien. Tiene ese toque sucio y salvaje que le llamo yo de los años 70. Es una película muy setentera visualmente.
Y bueno, pues poco más, yo la recomiendo. Está bien, no es una gran cosa, tampoco pasa nada si no la veis. No es una joya, pero no está mal la película. Es una película que la ves y para pasar el rato está bien. La historia de despedida que hace Christopher Lee también está muy chula, esa ya no tiene nada que ver con ni la primera que cuenta tampoco, pero yo creo que la metieron más o menos porque decían, bueno, y pues igual hablando como de un espíritu benévolo, pues aquí luego hablamos de un espíritu de Dios o demonio, como le queramos llamar, ya más maligno. Bueno, la historia final pues habla como de dos hechiceros que están como compitiendo. Uno es como que dice que tiene más poder que el otro que tiene más poder que él, entonces empiezan pues a realizar actos de magia. Y entonces en esos actos de magia empiezan como de menos a más. Uno pues empieza desborda un río, el otro luego resulta que hace que caiga granizo, el otro hace que se arrasen unas cosechas, el otro pues que se incendien pueblos enteros. O sea, cada vez que uno hacía una cosa, el otro hacía algo superior, pero todo era en plan arrasar lugares, ¿sabes? Si uno arrasaba un pueblo con granizo, el otro pues quemaba toda la región, en fin. Entonces al final cuando llegó el día, se tiraron toda la noche, en plan súper destructor, y al final cuando llegó el día, pues dice que uno de los hechiceros, como dice, apagó la luna y el otro hizo explotar el sol, como diciendo el mundo se va a acabar, claro, el mundo sin sol, pues ya no, se acaba, se extingue, o sea, por su ego. Esto quiere decir, nos quiere hablar un poco sobre el ego del ser humano, ¿no? El ego que puede incluso destruir el mundo, el ego del ser humano puede destruir el mundo. O sea, el ego de ser más. ¿Qué hicieron cuando las bombas atómicas que quería Estados Unidos? Ser más, ser la potencia más fuerte del mundo, una potencia intocable que pudiera destruir otros lugares y que ellos fueran intocables. Y lo pagaron en Japón, lo pagaron en Hiroshima y Nagasaki. Luego ya todo el mundo quería tener bombas de esas. Viendo la destrucción que causaban, todo el mundo quería tenerlas. Como para vamos nosotros a ser menos, no. También, si vosotros tenéis bombas, también, que seamos nosotros también fuertes, que podamos responder. Y al final, todos los países que tienen bombas nucleares, si se les va la chapa y empiezan a responder unos con otros, se forma una crisis nuclear, vamos, que lo que no destruyan lo van a contaminar con radiación. Entonces es todo el ego del ser humano, el ego hace que quieras conquistar un país, que tener más tierras, estar por encima de los demás, ese el ego, ese de querer ser más, yo soy más que tú, y por ser más que tú, si no puedo, hago lo que sea, si tengo que robar, si tengo hasta que matar, para obtener lo que tienes tú, no, más de lo que tienes tú. Entonces el ego puede llegar a destruir el mundo, y eso es una realidad, no hace falta ser hechicero, es una realidad. Hoy día el ser humano tiene la magia de curar y la magia de destruir. Entonces, según si el ego le puede, pues utilizará la magia de destruir. Pero viene un poco a contarnos ese mensaje. Y está muy bien, tanto la historia del principio como la del final de Christopher Lee está muy bien. En fin, película normalita, película normalita. Si la veis está chula, si no la veis tampoco vais a perder una joya imprescindible. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.